Desde poder ver la Gran Muralla desde el espacio, hasta la idea de que Europa y Asia son continentes separados. La geografía está llena de mentiras, confusiones de medidas y mitos cartográficos en los que todos crecimos creyendo, y hoy voy a revelar la verdad detrás de ellos. Empezando con el número 50. Los Everglades no son un pantano, sino un río poco profundo y lento. Se le llama el río de hierba y fluye desde el lago Okeechobee hasta el Golfo de México, que a veces se renombra como el Golfo de América. Solo avanza unos 2,000 pies diarios, poco más de un tercio de milla. El Mississippi recorre de 28 a 72 millas diarias, pero la velocidad no importa. El agua se mueve en una dirección específica y está contenida por orillas, así que es un río. Al entender que los ríos no son lo que creíamos, vemos que tampoco coincidimos en cómo terminan. Número 49. Deltas y estuarios describen ríos, pero no son lo mismo ni todos los ríos tienen delta. Todos los deltas son estuarios, pero no todos los estuarios son deltas. ¿Me siguen? Si las mareas son muy fuertes o el río va muy rápido, el sedimento no se asienta. No hay delta, pero sigue siendo estuario. A veces los ríos no terminan, solo se rinden. Número 48. Algunos ríos se rinden de rabia, como el Okavango en Botsuana, que fluye hacia el interior y desaparece. Hace 40,000 años, la tectónica atrapó el río en una depresión del desierto, formando el delta del Okavango. El agua se vierte en la zona, donde se filtra en la arena o se evapora gracias al calor de entre 32 y 36 grados Celsius. ¿Crees que eso es inusual? Algunos ríos no saben a dónde ir. En el número 47, en 2022, el río Murray en Australia Meridional fluyó al revés por una fuente de agua más fuerte, y no era la primera vez. Cuando el río Goulburn se desborda, genera tanta presión que el agua del Murray regresa a su origen. Incluso el Mississippi ha invertido su curso. En 2012, el huracán Isaac provocó que el río subiera 10 pies por la lluvia. Después, la marejada ciclónica del Golfo de México empujó agua del océano río arriba por un día. Si los ríos pueden chocar con otros ríos, no debería sorprenderle a nadie que algunos ni siquiera se queden en tierra. Número 46. Los ríos no solo están en tierra, uno fluye bajo el Mar Negro. Si estuviera en la superficie, sería el 6º río más grande del mundo, después del Congo y el Ganges. Se forma por el agua salada que fluye por el Bósforo. Al ser más densa, no se mezcla, se hunde y se extiende. Como un río con su propia corriente, incluso tiene sus propias orillas, cascadas y rápidos. Y justo cuando crees que los ríos no podrían ser más extraños. Número 45. Imagina un río fluyendo con agua fresca sobre ti. Ahora piensa que esa agua se va calentando. Suena improbable, ¿no? No en Xenaytimpisca, el río hirviente del Amazonas. Está en la selva peruana y se calienta por fuentes geotérmicas subterráneas. Su temperatura anual promedio va de 75 a 84 grados Fahrenheit, pero algunos científicos geotérmicos han registrado más de 194 grados Fahrenheit. No solo los ríos rompen reglas, también paisajes enteros. Número 44. El Sahara es seco, cálido y no nieva, ¿cierto? En el desierto más famoso del mundo ha nevado 6 veces, la última en 2022, y no solo cayeron unos pocos copos. En enero de 2018 cayeron 15 pulgadas de nieve sobre las dunas alrededor de Ain Sefra, Argelia. Y la nieve no es lo único que hace el Sahara, eso cambia por completo nuestro mapa mental. Número 43. El Sahara es uno de los lugares más áridos del mundo, pero permite que exista la selva amazónica. Cada año, los vientos transportan millones de toneladas de polvo del Sahara por el Atlántico. El polvo está lleno de fósforo y vitaminas para las plantas. Las selvas tropicales consumen mucho fósforo y las lluvias constantes lo arrastran fuera del suelo. Sin él, el Amazonas se moriría de hambre. Asegúrate de darle al botón de suscribirte. Mi brújula interna ha estado girando desde la introducción. Listo para continuar. Bien. Número 42. El rayo sí cae 2 veces en el mismo lugar. Por eso las antenas en rascacielos atraen los rayos. Incluso sin estructuras humanas, los rayos caen repetidamente en el mismo lugar. El lago de Maracaibo en Venezuela recibe rayos 260 días al año y está en una cuenca montañosa. El aire cálido y húmedo sube, el frío baja y chocan, creando una máquina de tormentas que se activa casi todas las noches. Mientras el cielo repite su berrinche nocturno,
la Tierra reorganiza el océano. Número 41. El nivel del mar sube, pero no en el Pacífico. En realidad, está disminuyendo 1 pulgada por año porque la placa del Pacífico se desliza bajo las placas vecinas. Eventualmente, eso significa que Asia y América se unirán en una sola. También significa que el océano Atlántico se está expandiendo. Algún día, habrá un continente llamado Amasia y un océano Atlántico enorme, y todo ese movimiento lento e invisible suele manifestarse de repente. Número 40. La mayoría de los terremotos suceden en fallas geológicas, aunque mayoría aquí implica mucho. Más del 90% de los terremotos ocurren en o cerca de los límites de las placas. Durante millones de años, las placas tectónicas en movimiento dejan cicatrices, puntos débiles en la corteza terrestre. Así que cuando la tensión de los límites de placas actuales viaja hacia el interior y golpea una de esas zonas débiles, el suelo puede romperse de repente. Imagina vivir a miles de millas de una falla y aún así ser afectado por un sismo de magnitud 7 en 2017. Así fue como Botsuana sufrió un terremoto de magnitud 6.5. En 1811 y 1812, la región del río Mississippi sufrió varios sismos de magnitud superior a 7, lejos de cualquier borde de placa, pero no todas las sorpresas geológicas se anuncian con terremotos. Dato número 39. ¿Dónde están la mayoría de los glaciares? ¿Es una región ártica? ¿Esa es la respuesta? Pakistán. El norte de Pakistán, específicamente la región de Gilgit-Baltistán, alberga más de 7.000 glaciares. 3 cordilleras dominan la zona: Himalaya, Karakorum y Hindu Kush. Estudios recientes dicen que el número de glaciares en Pakistán podría ser aún mayor, con el país albergando más de 13.000, muchos de los cuales aún no tienen nombre. Sin embargo, los glaciares no son las únicas cosas que la geografía pone en lugares inesperados. Número 38. El Mar Muerto no es un mar. Era un mar hace 6 millones de años. Actualmente es un lago muy salado, 10 veces más que el océano, con 34% de salinidad. Solo pierde agua por evaporación y ya no está conectado al océano, por eso es un lago. Si piensas que los cuerpos de agua deberían coincidir con sus nombres, la geografía opina diferente. Dato 37. Todos los mares tienen costas, menos el Mar de los Sargazos en el Atlántico Norte. El Mar de los Sargazos no está rodeado de tierra, sino por corrientes circulares llamadas giro oceánico. Eso significa que la apariencia e incluso la vida que se encuentra dentro de él puede ser diferente a la del agua que está justo afuera. Suele ser más tranquilo que el Atlántico, ya que su corriente circular lo aísla de olas altas y aguas turbulentas. Aunque el agua permanezca, no siempre actúa como esperamos. Número 36. Los lagos pueden ser de agua dulce o salada, pero el lago Balkhash en Kazajistán destaca porque su parte occidental tiene agua dulce. Es ancho, poco profundo y se alimenta del deshielo de montañas cercanas. Su parte oriental y los ríos que lo nutren tienen agua salada. ¿Por qué el agua sigue dividida? ¿Es por el estrecho que conecta a ambos lados? Eso dificulta que el agua salada y dulce se mezclen, y a veces la confusión está en el mapa, no en el agua. Dato 35. Hay 5 grandes lagos, aunque los lagos Huron y Michigan realmente son uno solo. Se consideran diferentes solo por sus nombres. Están conectados a través del estrecho de Mackinac, pero la forma en que fluye el agua ahí mantiene ambos lagos al mismo nivel. Los primeros exploradores no comprendían la naturaleza salvaje de Michigan. Los lagos Huron y Michigan parecían totalmente separados por su gran tamaño. Nadie quiere reescribir los libros de texto de primaria para corregirlo. Si crees que confundir lagos es raro, espera a oír sobre lagos que ni sabíamos que existían. Dato 34. La Antártida es una masa de tierra congelada con más de 400 lagos. El problema es que casi todos están bajo el hielo del continente. Solo algunos están en la superficie y unos pocos sin hielo. Pero los lagos subglaciales se forman por el agua de deshielo del hielo que está arriba, la cual queda atrapada y luego es aislada de las condiciones de congelación por la capa de hielo. Uno de los más grandes tiene casi 1,5 millones de años. Otros lagos podrían tener hasta 15 millones. Y la Antártida no es lo único que está oculto a simple vista. Dato número 33. Pregunta rápida. Nombra todos los continentes. Buen intento, pero te faltó uno. Zelandia. El 94% del continente está bajo el agua. Solo Nueva Zelanda y Nueva Caledonia son visibles. Es el continente más delgado y joven.
Tiene poco más de la mitad del tamaño de Australia y se ha hundido más que los demás por ser tan denso. Al notar que ignoramos un continente, te preguntas qué más hemos pasado por alto. Dato 32. El monte Everest no está solo en Nepal, se comparte entre Nepal y China. De hecho, su cima se encuentra justo en la frontera entre ambos países. La mayoría asocia la montaña más alta con Nepal, ya que ahí inicia el sendero más corto y sencillo para subirla. Como cruzar la frontera en el Everest es tan difícil, China nunca ha puesto puntos de control en la cima. Sería un gran sello de pasaporte, aunque otras montañas también causan confusión. Dato 31. K2 no está en el Himalaya, error común. En realidad, está en la cordillera del Karakorum, que tiene más picos altos que el Himalaya en promedio. El Karakorum y el Himalaya parecen una sola cordillera desde lejos, y las fronteras a veces intervienen. Número 30. Mira a Afganistán en un mapa. Tiene varios vecinos, incluso China. No parece a simple vista, pero gracias al estrecho corredor de Wahan es cierto. El corredor se extiende entre Tayikistán y Pakistán para llegar a China. Tiene entre 16 y 60 kilómetros, o sea, de 10 a 37 millas de ancho en su parte más angosta. Eso es solo 2 veces y media el Strip de Las Vegas. ¿Por qué está ahí? Los británicos, como siempre, intentaban evitar otra guerra con Rusia. Esta franja de tierra fue cedida a Afganistán, eliminando la frontera directa entre ambos imperios. Hemos visto ríos arrastrarse como pasto, desaparecer en desiertos, cambiar de dirección, fluir bajo el agua y un desierto que nieva y mantiene viva la Amazonia en secreto. La geografía no está rota, solo es menos honesta de lo que nos enseñaron y aún falta mucho. Hay más datos extraños por venir. Número 29. La frontera entre Italia y Suiza no está completamente definida. Parte de la frontera la determinan las crestas glaciares bajo el Cervino, pero los glaciares se están derritiendo. En 2023, Suiza perdió el 4% de su volumen glaciar y 6% en 2022. En 2024, ambos países acordaron redefinir la frontera, y como el deshielo sigue, probablemente no será el único ajuste necesario. La próxima vez que reserves vacaciones de esquí en Suiza, podrías despertar en Italia. No todos los problemas fronterizos son sobre la ubicación de la línea. Número 28. No todos los países tienen control fronterizo propio. Liechtenstein, por ejemplo, delegó su política de visas a Suiza. Las importaciones y exportaciones siguen las reglas suizas. Desde 2011 no hay control fronterizo, ya que ambos países están en la zona Schengen. Aunque parece cooperación entre dos países amigos, trajo problemas, ya que sin controles fronterizos los criminales movían bienes más fácilmente. Seamos honestos, los bancos de Liechtenstein atraen a quienes ocultan dinero, y cuando las fronteras se desdibujan, lo mismo ocurre con los relojes. Dato 27. Puedes estar en 2 zonas horarias al mismo tiempo, suponiendo que estés en Nicosia, la única capital dividida en el mundo. Tras la invasión de Chipre en 1974, Turquía sigue ocupando el noreste de la isla. Una zona de amortiguamiento de la ONU permite a grecochipriotas y turcochipriotas cruzar entre territorios. Y esto causa un problema, porque Turquía no observa el horario de verano, y la República Oficial de Chipre sí lo hace. En verano, Nicosia mantiene la misma hora, pero en invierno debes confirmar de qué lado es tu cita o podrías llegar una hora tarde. Que las fronteras causen problemas no es algo nuevo. A veces estuvieron mal desde el principio. Número 26. En las escuelas de Estados Unidos enseñan que el país no pasa del paralelo 49, la frontera con Canadá establecida hace 2 siglos. Pero esto no es cierto. Todo se debe a un error al hacer un mapa. El ángulo noroeste, en el norte de Minnesota, está separado del resto de Estados Unidos, por el lago de los bosques. Para llegar necesitas pasar por Canadá. ¿Por qué los topógrafos de la década de 1780 se equivocaron al juzgar la geografía de los lagos y la naturaleza de la región? Las fronteras no solo generan problemas de horario, casi causan guerras. Dato 25. 3 pequeñas islas, en su mayoría deshabitadas, en el canal Beagle casi provocaron una guerra. El tratado de 1881 entre Argentina y Chile dejó su frontera sur incierta y ambos buscaban acceso al Atlántico. En 1977, un arbitraje internacional otorgó las islas a Chile, pero Argentina rechazó el fallo y envió tropas. Las cosas se pusieron tan tensas que el Papa intervino.
En 1984 se resolvió la disputa. Las islas para Chile y los derechos marítimos para Argentina, evitando la guerra. Algunos países discuten por fronteras cambiantes. Número 24. No te preocupes si te equivocas en geografía. India y Bangladesh pelearon por error durante décadas por unas pequeñas islas, hasta que desaparecieron por completo. Newmore y la isla South Tapati se formaron por el ciclón Bola en 1970 y ambos países querían controlarlas. Eran depósitos de sedimentos que se erosionaron y desaparecieron en la década de 2010. Aún así, la Corte Permanente de Arbitraje otorgó las islas a India en 2014, pero ya era tarde. No todas las fronteras extrañas cambian, algunas permanecen fijas. Dato 23. La zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur no es tierra de nadie. De hecho, hay 2 aldeas en la zona de amortiguamiento de 2,5 millas, una en cada país. La ciudad norcoreana es Gyeongdong y la surcoreana Daejeongdong. Vivir en la aldea de la Libertad es difícil. La población es de casi 200 personas y soldados surcoreanos los vigilan. También tienen un estricto toque de queda desde la medianoche hasta el amanecer y deben responder al pase de lista cada noche. Recibir visitas es muy complicado porque se requiere aprobación con 2 semanas de anticipación. Entonces, ¿para qué vivir ahí? Corea del Sur ofrece a los aldeanos beneficios como exención del servicio militar y reducción de impuestos. En algunos lugares, las fronteras no son líneas. Dato 22. Las fronteras del Sahara Occidental no existen realmente. Su límite norte con Marruecos está en disputa y dentro del territorio, la división no es una línea. Es un muro de arena de 1.700 millas llamado el Berm. Está lleno de trincheras, alambre de púas y minas, lo que lo hace una frontera más efectiva que una línea en el mapa. Algunas fronteras existen porque los países eligieron unirse. Dato 21. Australia no era una colonia británica, sino 6. Hasta el 1 de enero de 1900, Australia era un conjunto de colonias británicas autónomas. Estas eran Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland, Australia del Sur, Australia Occidental y Tasmania. Cada una tenía su propio parlamento, leyes, sistema ferroviario e impuestos. Los líderes regionales entendieron que las barreras comerciales y la defensa fragmentada debilitarían a las colonias independientes, por lo que optaron por unirse. Aunque no haya fronteras, la historia define el idioma en cada lado. Dato 20. Brasil no es el único país sudamericano que no habla español. El idioma oficial de Guyana es el inglés y el de Surinam es el neerlandés. Surinam fue colonia neerlandesa desde 1667 hasta su independencia en 1975. Aunque los neerlandeses también se establecieron primero en Guyana, que habla inglés, Guyana se convirtió en una colonia británica desde 1831 hasta 1966. Sigue siendo el único país de habla inglesa en Sudamérica. Sin embargo, la geografía de Sudamérica es tan engañosa como el idioma. Dato número 19. El parque nacional más grande de Europa no está en el continente. El parque amazónico de Guayana se encuentra en la Guayana francesa y cubre casi 13,000 millas cuadradas, el 41% de la región. Es tan remoto que no se puede llegar desde la costa. El acceso solo es posible en avionetas pequeñas o en bote por los ríos Moroney u Oyapac. De uno de los parques más remotos del mundo a uno de los monumentos más mal identificados. Dato 18. Muchos confunden el Puente de la Torre con el Puente de Londres, construido entre 1886 y 1894. El Puente de la Torre es más majestuoso que el simple Puente de Londres, que es plano, de concreto y acero, y sobre varios arcos. Pero este Puente de Londres no es el original. El original, construido en 1831, fue desmantelado y cuidadosamente reconstruido, piedra por piedra, en Lake Havasu City, Arizona. No soportaba el pesado tráfico moderno de Londres, así que la ciudad lo vendió en los 60 y su reconstrucción en Arizona terminó en 1971. Y hablando de cosas que la gente cree entender, la ingeniería también está llena de conceptos erróneos. Dato número 17. Los canales no siempre requieren esclusas para el paso de barcos. El canal de Suez carece de ellas. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo y el Mar Rojo están al mismo nivel. Esto ocurre porque la tierra en la zona del canal es plana. A diferencia del canal de Panamá,
donde la vía acuática cruza una divisoria continental. La diferencia entre los dos extremos del Canal de Panamá, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, es de aproximadamente la mitad de la altura de un bolo de boliche. El cambio real de elevación en las esclusas es de unos 85 pies debido a la tierra del istmo. Así que a veces la geografía mantiene las cosas niveladas a propósito y otras veces te miente descaradamente. Dato número 16. Miami no es tan caluroso. De hecho, la ciudad nunca ha registrado una temperatura superior a los 100 grados Fahrenheit. Las brisas marinas del Océano Atlántico y el Mar Caribe que rodean la ciudad moderan las temperaturas, pero la humedad hace que se sienta caluroso. En promedio, la humedad es del 60 al 70% durante los meses de invierno y alcanza un asombroso 80 a 90% durante los meses de verano. Es la única zona tropical de Estados Unidos continental. 90 grados Fahrenheit con 80% de humedad se sienten como 113 grados Fahrenheit, así que no importa lo que diga el termómetro, vas a sudar lo que pesas en cuanto pongas un pie afuera. El clima no solo influye en el tiempo, también cambia la migración, fronteras e historia. Número 15. El Sahara no siempre fue un desierto. Los científicos creen que sigue ciclos de 21.000 años volviéndose verde y luego desértico repetidamente. Esto se debe a la oscilación de la órbita terrestre, que impacta el monzón africano. Cuando el monzón se fortalece, el aumento de las lluvias transforma el Sahara en pastizales verdes. Cuando disminuye, vuelve a ser un desierto. Ahora los investigadores creen que los humanos de la Edad de Piedra migraron a Europa gracias al Sahara verde, que permitió su paso, y en ningún lugar es más obvio que en aquellos que consideramos extremos. Número 14. India no es solo calurosa y húmeda con grandes ciudades y selvas, en realidad tiene 6 regiones climáticas distintas. Esto incluye condiciones alpinas en los estados del Himalaya como Himachal Pradesh y Cachemira, y condiciones áridas en la región del desierto de Thar. Curiosamente, también es uno de los desiertos más poblados del mundo. Tiene entre 207 y 215 personas por milla cuadrada, mientras que en otras regiones desérticas el promedio es 18 por milla cuadrada. Dejemos la confusión climática y hablemos de fronteras políticas. Dato 13. Aunque la sede de la ONU se encuentra dentro de los límites de la ciudad de Nueva York, técnicamente no está en Estados Unidos. La sede es territorio internacional, con su propia fuerza de seguridad perteneciente a las Naciones Unidas. A los 18 acres donde está la ONU, solo pueden ingresar las fuerzas del orden de Estados Unidos con su consentimiento. Eso aplica para funcionarios y fuerzas del orden de todos los niveles. La idea es proteger el estatus internacional especial del organismo político y del edificio donde tiene su sede. Si hay un delito, la seguridad de la ONU responde primero y luego coordina con el NIPD. Algunos funcionarios de la ONU tienen inmunidad diplomática. Eso implica que en Manhattan existe un edificio donde la ley no entra y la rendición de cuentas depende solo de quienes están dentro. A veces la autonomía solo existe en el papel. Dato 12. Aunque muchos piensan que es independiente, Hong Kong ya no es autónomo. Aunque antes era una región administrativa semiautónoma, desde 2020 el gobierno chino la controla más firmemente. En 2021 cambios legales permitieron a China bloquear a grupos políticos no aprobados por Pekín. Cuando se realizaron las elecciones para jefe ejecutivo de Hong Kong, el 8 de mayo de 2022, el candidato preferido de China, John Lee, terminó con más del 99% de los votos y fue el único al que se le permitió postularse. Los mapas coloniales a menudo no reflejan la realidad, aunque el imperio siga presente. Dato 11. Aunque la mayoría de la gente pueda pensar lo contrario, Martinica, Reunión y Guayana Francesa no son colonias francesas, simplemente son Francia. Tienen las mismas leyes, voz, representación, sistemas financieros y moneda, al menos en teoría. Los habitantes locales dicen que el gobierno francés no los toma en serio. En septiembre de 2024 miles en Martinica protestaron por el alza de precios. Francia envió antidisturbios para controlar el levantamiento. Hemos visto desiertos poblados, instituciones globales fuera de la ley nacional, ciudades menos calurosas de lo que se cree y regiones que legalmente pertenecen a países de los que muchos creen que están separadas. Ya llegamos al top 10 y el mundo es mucho más extraño de lo que parece en un mapa. Dato número 10.
Es un mito ya desmentido que se puede ver la Gran Muralla China desde el espacio. ¿Sabías que hay formaciones geográficas tan grandes que solo se ven desde el espacio? La estructura de Richat, llamada Ojo del Sahara, no es visible desde el suelo en el desierto del Sahara. Está formada por un montón de círculos concéntricos con un tinte azulado que miden alrededor de 28 millas de diámetro, tan grande como 5 montes Everest, puestos de base a cima. En el suelo de Mauritania solo verías muchas rocas oscuras dispersas en el desierto. Una vez que te alejas lo suficiente como para ver cosas así, la Tierra misma empieza a verse muy diferente. Dato número 9. La Tierra en realidad es muy lisa. Aunque hay océanos y montañas enormes comparados con el planeta, esas diferencias son mínimas. La Tierra es más lisa que una bola de billar. Pero hay sorpresas más cercanas. Número 8. Europa no solo es templada y de tundra, también tiene el desierto de Tabernas, el único del continente, en Almería, España. Esto permitió filmar spaghetti westerns en Europa, ya que Tabernas podía simular los áridos desiertos del oeste americano. Aquí se filmaron más de 300 películas y aún quedan escenarios para turistas. Game of Thrones y Black Mirror grabaron episodios en Tabernas. La geografía de Europa es compleja no solo por el clima, sino también por sus fronteras. Número 7. España no solo está cerca de Marruecos, también está rodeada por él debido a los enclaves de Ceuta y Melilla. Estos protectorados españoles poco conocidos están en la costa norte de Marruecos y han sido españoles desde el siglo XV. Tienen las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África y fueron puertos clave para el comercio entre ambos continentes. Actualmente, el desempleo local supera el 30%. Mucha gente cruza la frontera desde Marruecos para ganarse la vida, generando tensiones. Otras fronteras importan menos, según donde estés. Dato 6. Existe un lugar en la Tierra donde ciudadanos de casi cualquier país pueden vivir y trabajar sin visa, si soportan el frío y los osos polares de Svalbard. No solo los ambientes congelados y la vida silvestre que te quiere comer son un problema. Hay otros inconvenientes. Primero, solo puedes entrar a Svalbard desde Noruega. También requieres un trabajo o poder mantenerte solo. Svalbard tiene una población de entre 2.600 y 3.000 personas y está ubicada muy al norte en la tundra ártica. Los trabajos no son tan fáciles de conseguir, ni la vivienda, pero si logras conseguir un trabajo y un lugar donde vivir, todo lo que tienes que soportar son meses de oscuridad y temperaturas bajo cero durante la mayor parte del año. Aún existen lugares en la Tierra sin fronteras definidas. Dato 5. 7 países reclaman partes de la Antártida, pero no todo el territorio. Existe una gran tierra de nadie llamada Tierra de Mary Bird. Cubre más de 620,000 millas cuadradas, 4 veces California, y es el mayor territorio sin reclamar del mundo. Su aislamiento extremo es parte de la razón. Incluso para la Antártida es muy remoto, el punto más alejado de otro continente. Es tan inhóspito que cuando el almirante Richard E. Byrd lo sobrevoló en 1929 y le puso el nombre de su esposa, su tripulación no pudo aterrizar para instalar un campamento. Incluso en los lugares más remotos, el suelo hace cosas extrañas. Dato 4. Los volcanes no solo expulsan lava, los volcanes de lodo de Azerbaiyán expulsan lodo. De los 700 en el mundo, 350 están en el Parque Nacional Gobustán, tienen un diámetro promedio de 10 metros, mucho menores que un volcán normal, pero a veces pueden alcanzar 700 metros de altura, el doble de la Torre Eiffel. Lo más extraño de todo es que el lodo que burbujea de un volcán de lodo normalmente está frío al tacto. Dije normalmente, así que no metas los dedos para comprobarlo. Ahora, vamos con los 3 primeros. Los primeros mapas del Mar de China Meridional identificaron erróneamente algunos arrecifes como islas. No parece gran cosa, ¿verdad? Excepto que este error geográfico podría llevar a una guerra real. China, Vietnam y otros países reclaman esas zonas como suyas, construyendo islas artificiales en el Mar de China Meridional. La mayoría de estas construcciones están en las islas Spratly y Paracelso, donde desde 2013 China ha creado al menos 3.200 acres de nueva tierra. Si las islas artificiales pueden llevar a los países hacia un conflicto, espera a ver lo que sucede cuando alguien redibuja una frontera para millones de personas. Dato 2. Pensarías que se cuida mucho al trazar fronteras políticas,
pero muchas veces es solo cualquier persona quien lo hace. Por ejemplo, el mapa que marca la línea Radcliffe separó India y Pakistán, dividiendo comunidades, infraestructura y ríos. Esto afectó carreteras, comunicación y riego. Entre 500,000 y 1,000,000 murieron en ambos países, y 10 a 12 millones cruzaron la frontera en Punjab y Bengala para huir del caos. ¿Por qué la línea fue trazada de manera tan mala y antinatural? Porque fue trazada por un abogado, Cyril Radcliffe, que nunca había puesto un pie en la zona, antes de recibir la tarea, un tanto importante, de dividir dos países. Pero los británicos siempre fueron algo casuales con las fronteras. Dato número 1. El 1 de marzo de 2025 ocurrió lo impensable simbólicamente. El sol finalmente se puso sobre el Imperio Británico. La frase nació porque el Reino Unido controlaba muchos territorios y colonias en el mundo. Eso significaba que siempre había un lugar donde el sol brillaba sobre el Reino Unido, sin importar la hora del día. Pero el Reino Unido ha dejado ir la mayoría de sus colonias. El sol continuó brillando sobre las Islas Pitcairn y partes del territorio británico del Atlántico hasta el equinoccio de primavera. El 20 de marzo, el Polo Sur quedó en oscuridad a las 10:50 p.m., hora estándar del este, o 2:50 a.m. En Londres, el sol se ocultó sobre el Imperio Británico. Gracias por acompañarme. Espero que hayas disfrutado el video. Si quieres más contenido así, suscríbete y activa notificaciones. Realmente ayuda. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MapPack.